algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. De presupuestos generales del Estado ha quedado salvada in extremis gracias a los acuerdos con Esquerra y Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho. Que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Porque el aborto es un derecho de las mujeres. Estoy convencido que en un futuro veremos a Felipe VI dejando de ser rey. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta auditoría en la Mutua madrileña en una tarde muy especial, pero sin duda muy importante, en la que después de 2 años de arduo trabajo y de muy intenso trabajo, la Fundación NEOS presenta sus líneas que se han ido trabajando en los grupos de trabajo y en otras iniciativas como las encerronas o los foros. Hoy estamos aquí reunidos en torno a un lema que es «A pesar de todo, hay esperanza». Y es un lema que resume muy bien la esencia de la Fundación NEOS porque interpele a cada uno de nosotros y nos llama a decir no frente a tantas barbaridades y nos llama a reconstruir el modelo de sociedad en el que creemos, un modelo que es bueno, que es justo y que es bello. Pero bueno, creo que el mejor que puede contar todo esto es el director de la Fundación, que es Javier Martínez Fresneda, al que invito a tomar la palabra. Muy buenas tardes a todos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir una vez más a la llamada de NEOS. Somos conscientes de que todos tenemos quehaceres y urgencias diarias, por eso de verdad valoramos muchísimo su presencia hoy aquí. Lo decíamos en la convocatoria, este no es un acto cualquiera. Tras 2 años de frenética actividad, hoy NEOS da un paso más. Dejamos atrás una primera etapa en la que hemos señalado las líneas rojas que se están traspasando. Llevamos cerca de 2 años identificando todas aquellas iniciativas, programas y políticas que nos están llevando a un callejón sin salida como sociedad. Por desgracia, el diagnóstico en torno al cual nació NEOS se está cumpliendo punto por punto, pero tenemos que ser honrados en esto. Jamás pensamos que fuese a cumplirse a una velocidad vertiginosa como lo que está pasando. Siguiendo las recetas de los iluminados que nos gobiernan, lejos de acercarnos al paraíso que nos prometen, hoy vivimos en un país y en un mundo cada vez menos libre, dominado por la mentira, donde se promueve la cultura de la muerte en vez de la cultura de la vida. La dignidad de todo ser humano está supeditada a caprichos veniales y la mera existencia de una de las naciones más antiguas de Europa, nuestra querida España, se pone en entredicho constantemente. Parafraseando a Churchill, pero en sentido contrario, nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos. Este es, sin duda, un panorama sombrío, preocupante y entristecedor. Sin embargo, para que no nos vayamos todos al viaducto, pese a todo, lo que nos convoca hoy aquí es que NEOS proclama que hay esperanza. ¿No es esta una afirmación provocada por un optimismo vacío de contenido o una mera voluntad? Existe un camino para volver a la senda virtuosa, pero exige un compromiso y un cambio de actitud de todos los que compartimos nuestros fundamentos cristianos.
Por eso presentamos hoy un programa, un conjunto de medidas para construir ese futuro esperanzador. Si nos paramos a pensar un momento, si pudiéramos preguntarle a una persona que vivió hace solo 50 o 60 años si íbamos a vivir un momento como este, no es que nos respondiera solo que no, es que no se creería las cosas que nos toca vivir hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la respuesta de Neos es sencilla. Unos, guiados por su proyecto disgregador, han trabajado sin descanso, sin demora, con un objetivo claro en mente. Y los otros, nosotros, hemos estado callados, les hemos dejado hacer, nos hemos acomodado. Este tiempo, queridos amigos, se ha acabado. Este tiempo, es más, se tiene que acabar. Es tiempo de cambiar de actitud. Nos jugamos demasiado, nosotros y nuestros hijos. Las actuaciones que los siguientes intervinientes les van a proponer giran en torno a los pilares de Neos, aquellos que nosotros hemos identificado como motores de ese cambio que venimos a proponer. Nuestros pilares son, en primer lugar, la vida, que defendemos desde su concepción a su fin natural, la dignidad de la persona en contraposición a la banalización de la sexualidad y del ser humano, la familia como lugar de crecimiento y desarrollo ideal de toda persona, la libertad, pero la libertad en mayúsculas y no como un reduccionismo sometido a una especie de patente de corso y exento de responsabilidad. Y, por supuesto, la verdad, una verdad que nos hará libres, al contrario que esta dictadura relativista. ¿Cómo olvidar también el otro pilar fundamental de Neos, España, tan atacada como decíamos anteriormente? Desde Neos creemos y venimos a reivindicar que es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Pero para alcanzar ese futuro esperanzador les necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Necesitamos su inteligencia, necesitamos sus propuestas, su capacidad de trabajo, su capacidad de hacernos visibles en el debate público y también sus aportaciones económicas. Únanse a nosotros, cada uno en sus capacidades. Háganse responsables de una parcela, por pequeña que sea, y libren junto a nosotros esta batalla. Estoy convencido de que así será y recordaremos este acto no como un acto de la Mutua, sino como el compromiso de la Mutua, el compromiso de Neos. Bienvenidos sean todos de nuevo, muchas gracias y bienvenidos a la Resistencia. Muchas gracias, Javier. Y como no puede ser de otro modo, empezamos por el origen y por el principio de todo, que no es más que la vida, que hoy en día está tan amenazada por tantas acciones legislativas y muchas otras iniciativas que seguro que podemos ver en este vídeo. Y sobre la cultura de la vida saben mucho Carmen Fernández de la Cigoña, que es la secretaria general de la CDP, y Luisa María González Pérez, que es la vicepresidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y presidenta de la Fundación del ICONEM, a las que invito a contarnos un poco esa línea de trabajo de Neos. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Luisa. Buenas noches. Pues bienvenidas y os dejamos la palabra para que contéis cuáles son esas amenazas que atacan hoy a día de hoy la vida. Pues en realidad llevamos tiempo trabajando, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, Neos, y es cierto lo que decía Javier, que durante mucho tiempo la sociedad ha permanecido, bueno, no sé si callada, dormida, pero el diagnóstico ya llevamos tiempo haciéndolo, ya lo hemos hecho, sabemos cuál es esa realidad que nos enfrenta a problemas comunes que parten, en última instancia, de la disolución de vínculos, de la negación de la naturaleza humana objetiva,
de decir que la vida humana no vale en sí mismo. Y sin embargo, como dice Neos, como hoy nos convocan aquí, hay esperanza. Porque las conciencias despiertan, a lo mejor por el ataque tan brutal al que se ven sometidas, pero despiertan. Y despiertan de un letargo y la vida pugna por abrirse camino. En esa pugna que comprobamos, que vemos, la ciencia, y aquí Luisa, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, tiene mucho que decir, la ciencia aporta en este sentido, ¿verdad, Luisa? Sí, por supuesto. Yo creo que, estamos todos, un poco cansados de hacer revolución, ¿no? Entonces, me ha encantado este planteamiento de esperanza y de propuestas en positivo. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar de evolución, ¿no? Y desde, mejor que revolución, porque siempre tiene un precio la revolución. Y en esa evolución desde la medicina nos planteamos que estamos un poco al final de una etapa, ¿no? Seguramente es un poco el ocaso de una civilización, nos parece, ¿no? Pero en medicina sí que es verdad que hay muchos modelos que se nos están quedando obsoletos, el modelo que teníamos, y además tenemos corrientes que están azotando fuertemente lo que es la esencia del ser médico, lo que genera esa relación de confianza del médico y del paciente, ¿no? Y por eso nos hemos dado cuenta que es preciso descongelar la humanidad, descongelar el humanismo. Y el primer pilar de eso es la ciencia, porque tenemos que ir con el conocimiento científico por delante, ¿no? Es nuestra responsabilidad ante los enfermos. Pero no todo lo que es información, lo que son datos, lo que encontramos ahora, tanta cantidad de información, es sabiduría, ¿no? Tenemos que dedicar tiempo a pensar, tenemos que dedicar tiempo a estudiar. Y ese es el primer pilar. Y desde la ciencia tenemos estudios muy relevantes en revistas de impacto, literatura científica suficiente para ver pues, la vida en su inicio, en su desarrollo y en su final, desde un punto de vista científico, ¿no? Obviamente el médico tiene que tener conciencia, pero muchas veces nuestra objeción es de ciencia, ¿no? Por ejemplo, frente a las políticas pro aborto que no dan alternativa a la mujer y no protegen la maternidad, ¿no? Pues tenemos ecografía de alta resolución, está la nanoprotecnología. No sé si saben ustedes que 4 de cada 4 mujeres que están embarazadas en España una aborta y el 25% de los niños en nuestro país nacen por reproducción asistida. Existe la nanoprotecnología, la fertilidad, un conocimiento científico de la fertilidad de la mujer. A nivel del desarrollo, lo que es el adolescente, se están haciendo tratamientos, se están proponiendo terapias anticiencia, fuera de ficha técnica, sin ensayos clínicos, utilizando a los adolescentes como si fueran cobayas, probando tratamientos en ellos que transforman cuerpos sanos en enfermos de por vida, en los tratamientos de hormonación cruzada para la reasignación de sexo. Pues ahí tenemos ciencia, sin necesidad de conciencia, la medicina con la ciencia desarrollada, dedicando tiempo al estudio, a la buena investigación, podemos demostrar el inicio de la vida y cómo la vida está presente ahí, y cualquier ataque contra ella desde un punto de vista científico es una aberración. En el desarrollo, proteger al adolescente y, por supuesto, en el final de vida o ante la situación de enfermedad incurable, avanzada, crónica, como es el caso de ELA, ¿verdad? Está ahora en boca de todo el mundo y todos ustedes conocen cómo la ley de ELA está totalmente bloqueada desde hace un año, que se aprobó por unanimidad, no se ha desarrollado, no se ha puesto dinero y no hay voluntad de hacerlo, y han muerto ya 1000 pacientes sin recibir los cuidados necesarios, teniendo una mal llamada prestación sanitaria y obligándoles a recurrir a la eutanasia porque realmente no tienen los medios ni es posible montar UCIs en todos los domicilios con un sistema que no dispone de un plan de cuidados. Y bueno, igual Carmen, ¿quieres decir algo? Porque yo me embalo, querría hablaros también de los cuidados. Pero Ahora hablamos de los cuidados, porque en realidad en este hay esperanza. Lo que queremos es ser propositivos, plantear esas alternativas de las que Luisa nos hablaba. Por eso, en esa convicción de que la vida comienza en el principio y termina en el final, y esto no es una verdad de perogrullo, o quizá es la defensa de que la hierba es verde, comienza en el inicio y debe terminar en el final,
precisamente por esto. Desde NEOS y desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida se ha trabajado y se está trabajando en la organización de un encuentro que fomente la cultura de la vida, que sea capaz de generar en esta sociedad nuestra, que es donde debemos actuar, una cultura de la vida, que al mismo tiempo ya se está haciendo en otros lugares. Comienzan a proliferar las iniciativas de este tipo. Bueno, pues queremos ser capaces de aunar todas esas iniciativas, convencidos de que así esa propuesta llegará mucho más lejos y tendrá un efecto mucho más difusivo. Pero al mismo tiempo, generar esa cultura de la vida, tenemos que fomentar e incrementar el trabajo de esta Asamblea de Asociaciones por la Vida. ¿Por qué? Porque partiendo del inicio y llegando hasta el final y cuidando todo lo que está en medio, precisamente por eso hay que fomentar unas políticas familiares, asistenciales, en las que la alternativa no sea matar, sino que la alternativa siempre debe ser cuidar. Y por eso hay que fomentar todos esos cuidados paliativos que, como nos decía Luisa, no llegan al 50% de los pacientes que los necesitan. Pero mucho más allá de eso, el cuidado se extiende en las distintas etapas y hay problemas emergentes que también necesitan ser acompañados. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por darme pie, ¿no? Como les decía, ¿no? Los médicos nos sentimos amenazados por 3 fuertes vientos, ¿no? Estas normas biopolíticas que se nos imponen, frente a las cuales ya les he explicado que tenemos un ingrediente para dar una alternativa, que es la ciencia. Y luego, frente al mercantilismo, frente a una relación de como cliente, como si nosotros fuéramos empresas, ¿no? Los hospitales, nos hemos enfriado y las nuevas generaciones llegan un poco con esta mentalidad de prestadores de servicios. Entonces, creemos que debemos recuperar la mirada del cuidado y estamos proponiendo que se defienda la medicina del cuidado, aprendiendo de la enfermería, que son los grandes líderes del cuidado, y de los médicos que se han dedicado a los cuidados paliativos, para poder implantar esta cultura en los centros de salud, acercar el médico a los domicilios y poner un punto de cuidados en cada centro sanitario que esté en conexión con la atención primaria, que los pacientes, porque tenemos alta tasa de cronicidad. Como ustedes saben, ahora la esperanza de vida es muy alta, pero la pluripatología es muy alta también y necesitamos acercar el médico a los domicilios. Este punto de cuidados tiene que instaurarse en cada centro sanitario para que cuando una persona es diagnosticada de algo incurable o está en una fase avanzada o tiene una enfermedad crónica de difícil manejo, tengamos una alternativa a la mal llamada prestación de ayuda, porque hay una enorme soledad y tenemos que fomentar esa solidaridad. Se ha hablado mucho de autonomía en medicina y eso ha llevado a grandes errores, a ir mucho contra nuestro código ético, y ahora hay que hablar, y estamos empezando a hablar, de autonomía relacional, cómo todos somos importantes en el sistema sanitario, el paciente como protagonista de su proceso y la solidaridad de todos nosotros. El voluntariado está jugando un enorme papel en esta medicina del cuidado. Y, por último, no sé si me da tiempo a introducir un Te doy medio minuto porque último luego elemento. Yo quiero otro medio. Estamos muy, muy preocupados por los jóvenes, estamos muy preocupados por la salud mental de la población, pero especialmente de los jóvenes. Los trastornos psiquiátricos, desde antes del verano aquí, se han vuelto a triplicar el número de ingresos. Nuestras plantas se han tenido que duplicar y triplicar en psiquiatría. Las urgencias psiquiátricas, sobre todo en población juvenil, son desbordantes. Tenemos un problema, hay que despantallar, levantar la mirada de las pantallas, porque hay muchas patologías que nuestros jóvenes están contrayendo en las redes sociales y en esa adicción. Empieza a haber esperanza, hay muchos movimientos desde las familias, organizaciones para retrasar el inicio del uso del móvil y restringirlo, porque hay una hipersexualización que está llegando a estos chicos y un porcentaje muy elevado sufren bullying y tienen
alteraciones de la identidad personal o de la identidad sexual. Este es mi último mensaje para concienciar sobre este problema de violencia, falta de autoestima, violencia hacia uno mismo que lleva a que el suicidio sea una causa de muerte en jóvenes, la primera en España, ha superado todo tipo de accidentes y siniestros, y creo que aquí todos tenemos que todos tenemos un papel en este despantallar y salir de esta digitalización. Efectivamente, y ese es un problema que no se trata. Y, sin embargo, el cuidado de la vida hoy pasa también por ahí. Pero para ir a propuestas prácticas, lo que queremos es, en cada uno de los lugares donde estamos presentes, con esa Asamblea de Asociaciones por la Vida, con ese NEOS, constituir comisiones de seguimiento que reclamen con una capilaridad concreta la aplicación y no solo la aplicación, sino las medidas, las políticas que en vida, en familia, en maternidad, se sigan para que se puedan ir solucionando estos problemas que afectan a la sociedad española. Esa capilaridad implica que todos debemos trabajar con todos. La Asamblea de Asociaciones por la Vida congrega 140 asociaciones, más de 140, que creo que no es nada desdeñable. Y, desde luego, ese trabajo constante y abnegado nos recuerda que hay esperanza, que hoy sigue habiendo esperanza. A nosotros nos toca regarla para que arraigue y crezca. Y tengan por seguro que lo estamos haciendo, contando con la ayuda del cielo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Luisa. Una vida que se realiza en familia y que a día de hoy también está siendo muy atacada, y que desde NEOS vemos como el sostén de la sociedad, y a partir de todo tiene que construirse, como vemos en este vídeo. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Y esta defensa de la dignidad humana y de la familia es uno de los pilares, el segundo pilar de la Fundación NEOS, y seguro que María Calvo, que es miembro del patronato de la Fundación, y Julio Tudela, que es miembro del grupo de trabajo de NEOS sobre la familia, nos pueden arrojar mucha esperanza, así que les invito a que nos lo cuenten. Julio, ¿hablas tú primero? Bueno, pues hay veces que es necesario que una realidad como es la familia se vea amenazada de descomposición para que realmente comenzamos a valorarla como es merecido, ¿no? Decía Lewis, con mucho sentido común, que cuando nos acercamos a un precipicio no es cuestión de seguir avanzando, sino de retroceder. Que la familia está en crisis es una evidencia. La familia formada por hombre y mujer es una evidencia que está en crisis porque está en crisis el ser humano. Y está en crisis el ser humano porque hemos sido sometidos a una mutación antropológica en los últimos años, sobre todo a golpe de ley, y tenemos un ser humano sin naturaleza, sin racionalidad y sin trascendencia. Sin naturaleza, sin biología, el ser humano se pierde. No se conoce, no se acepta con todas sus imperfecciones y defectos, no se ama a sí mismo y, por lo tanto, no se respeta. Y esto acaba influyendo en el matrimonio. Cuando en el matrimonio no se considera la alteridad sexual, cuando se niega la feminidad y la masculinidad, se llena de conflictos y de frustración. Cuando pedimos al otro que vea la vida bajo nuestro prisma, esto es una imposibilidad y favorece muchas rupturas. Sin racionalidad nos animalizamos,
porque la racionalidad está en la esencia del ser humano. Nos movemos por sentimientos, por emociones, por impulsos, por deseos. Y esto afecta nuevamente a la institución matrimonial. Ya no siento lo mismo es una frase que se utiliza muchas veces para justificar las rupturas en los últimos años. Nos hemos vuelto muy hedonistas, identificamos el bien con el placer y nos hemos vuelto utilitaristas también en las relaciones intrafamiliares. Te quiero en tanto en cuanto me proporciones placer o bienestar y si no, busco a alguien más. Pero el amor necesita de razón, porque el amor ante todo es pensar en el otro antes que en uno mismo como hábito. Y sin trascendencia, sin Dios, decía Dostoyevski que todo está permitido. Y Benedicto XVI nos recordaba que sin Dios todo lo técnicamente posible se convierte en moralmente lícito. Y técnicamente posible, actualmente, y Luisa lo sabe perfectamente, lo es todo prácticamente y amparado por ley. Y esto provoca que sobre la mujer sobrevuele el fantasma de apropiación de la vida. Los niños ya no vienen de una unión sexual amorosa de sus padres, sino que vienen programados, planificados. Hemos sustituido la genealogía por la tecnología, el hijo perfecto, el hijo ideal, el hijo sin genética, cómo y cuándo yo lo quiero. De manera que estamos produciendo niños como si fueran productos de consumo emocional. Y esto genera un menoscabo en la autocomprensión moral y en la dignidad del ser humano. En estas circunstancias no puede extrañarnos que haya grandes pensadores que califiquen estos tiempos de apocalípticos. Roger Scruton dice que esta sociedad reacia al afecto paterno y materno y al autosacrificio por los descendientes es disfuncional y acabará desapareciendo. Remy Braque dice que basta una sola generación para acabar con la civilización occidental que se ha elaborado a lo largo de los siglos. Para Mary Eberstadt, esta sociedad andrógina que estamos creando va a conducirnos al colapso social. Y von Hildebrand dice que este mundo feliz que hemos construido está enfermo de muerte y a menos que reaccionemos con radicalidad, esta enfermedad será mortal. ¿Y esas reacciones, esas propuestas, cómo se pueden concretar en defensa de la dignidad humana y de la vida, Julio? Bien. Efectivamente, María, yo suscribo todo lo que has dicho y estamos aquí para concretar. La verdad está de nuestra parte. Bien, yo trabajo en la ciencia y la buena ciencia siempre defiende la vida. Cuando un científico no defiende la vida, cuando un científico defiende la muerte, no es un buen científico, es falsa ciencia. La buena ciencia defiende la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer buena ciencia. Lo primero que tenemos que hacer es destapar, descubrir a las falsas profecías que han cundido entre nosotros, las falsas profecías, las falsas promesas, que no ayudan. Matar no ayuda. Eliminar a los miembros débiles de una sociedad no ayuda, detiene el progreso de la civilización, absolutamente. Lo que ayuda es defender al débil, acompañar al que lo necesita, verdaderamente ejercer la justicia social. Lo que ayuda es hacer buena ciencia, defender al embrión humano desde sus primeras etapas vitales, encauzar la investigación científica. Estamos asistiendo hoy en día cada vez más. Recientemente, con la creación de embrioides sintéticos, estamos asistiendo a un apisonamiento de la vida humana que perece arrollada por un progreso científico absolutamente alocado, sin guía, sin eje moral, donde muchos de los científicos que aparecen hoy en los principales trabajos que se publican no tienen ninguna formación ética y ninguna preocupación ética. ¿Qué pretendemos hacer nosotros? Analizar todas las leyes de ingeniería social que se han ido poniendo en marcha en nuestro país en los tiempos recientes. Y desde nuestro grupo de trabajo vamos a crear equipos que vayan analizando qué se ha hecho, cuáles son las consecuencias de estos errores y qué alternativas se proponen para cada uno de estos errores. Muy importante. Segundo, desde la divulgación científica y la investigación, de esto ya lo estamos haciendo desde nuestro observatorio, poner de manifiesto con una divulgación clara, sobre todo entre nuestros jóvenes, nuestros alumnos de las universidades y también desde nuestros profesionales, que la verdad de la ciencia es la que favorece la vida y que hay líneas rojas que van en contra del ser humano, en todo caso,
y que no se pueden vender como avances aquello que supone regresiones en la civilización. Y por último, queremos también llamar la atención sobre estas nuevas líneas de investigación científica que requieren una llamada hacia la bioética bien entendida, la bioética que sirve a la dignidad del hombre. Por eso estamos atentos a denunciar, como ya lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, a denunciar todos aquellos vendidos como avances científicos que suponen verdaderas amenazas para nuestra civilización. Yo quiero solamente leer 2 frases que resumen un poco el espíritu de nuestro grupo y lo que queremos seguir haciendo a partir de ahora. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? O sea, en el mensaje del derecho al aborto, está a punto de aprobarse en Europa, en el Parlamento Europeo, en el derecho del mensaje al aborto hay un torpedo a la línea de flotación de la paz. Esta frase que acabo de leer la leyó Santa Teresa de Calcuta cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. No podemos defender la paz si defendemos que una madre tiene derecho a matar a su propio hijo. Y segunda frase, y termino ya. La calidad de una civilización se mide por el respeto que profesa al más débil de sus miembros. Esta frase la dijo Jérôme Lejeune, el mejor genetista del siglo pasado, que dio su vida y gastó sus energías por defender la vida de los débiles, de los pequeños, y cuya obra, por eso es una fuente de esperanza para nosotros, cuya obra perdura hasta nuestros días y nosotros seguimos su estela. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias, Julio, por arrojar tanta luz en la dignidad de la persona, en la dignidad de la familia, que son pilares de nuestro país, de nuestra España, y que también está siendo muy amenazada, y esa defensa de España es también, si queréis, os podéis, que estáis ahí. Como decía, la dignidad humana y la dignidad de la familia, la defensa de la familia son valores y son pilares no solo de nuestra España, sino también de NEOS, y también la defensa de España, que está tan amenazada y que desde NEOS queremos reivindicar. Y empezamos, como siempre, pues, con este vídeo. Su amado público se haya reunido para quitarle el nombre a un facha a esta calle y ponérselo al querido Pepe Rubianes. Y de la defensa de España hay 2 personas en este auditorio que saben mucho, que son María Sangil, que es impulsora de NEOS, y Andrea Yapar, que es vicepresidenta de Sacabat, a las que invito a darnos esperanza sobre España. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su presencia. Yo estaba ahora, mientras veía los anteriores intervinientes, pensando que yo, si no fuera de NEOS, me haría de NEOS. Porque me parece que organizar un acto de estas características con el plantel de personas que van a pasar por aquí verdaderamente es algo absolutamente extraordinario. Así que piénsenselo, háganse de NEOS. Quiero decir también que gracias a los organizadores del acto, porque no se pueden ustedes imaginar la trabajera que ha supuesto hacerlo, y gracias a todos los que van a intervenir, porque no es fácil conseguir que la gente venga para hablar 5 minutos, para estar aquí no mucho tiempo, y para NEOS es un gran privilegio contar con la gente con la que ya les digo que están. Hay esperanza, no se crean que es para que ustedes se queden contentos, sea una cosa autocomplaciente, enunciativa o desiderativa, no. Es una realidad. Lo decía muy bien Javier, nuestro director general. En NEOS creemos que hay esperanza y tiene que haber esperanza, pero depende de cada uno de nosotros. Tenemos que cambiar de actitud. Lo decía ahora el cartel, no sé si está o no, que para que no haya una balcanización, cada uno de nosotros tiene que cambiar de actitud.
en nuestros sitios de trabajo, en la familia, con nuestros amigos. Todos tenemos que hacer algo. Nadie nos va a salvar de esto si no nos movemos. Entonces, somos nosotros quienes tenemos claramente que reaccionar. Desde el Grupo España Nación somos enormemente conscientes de la gravedad del momento político. Estamos en un momento político muy complicado y muy difícil. Sabemos que la investidura de Sánchez va a ser la semana que viene o la siguiente. La amnistía ya es casi una realidad, la autodeterminación también, y eso toca en la línea de flotación de nuestra democracia. Es la crisis de la nación, acaba con la igualdad de los españoles, y esto es un momento político enormemente grave. Yo no sé si la frase que la hemos leído últimamente muchísimo, es de Bismarck o no sé si es cierto que es de Bismarck, pero es muy certera. Y la frase dice que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Y como les digo, no sé si es cierta y es de Bismarck, pero me parece enormemente certera. Pero para que siga siendo certera y solamente una frase, como les digo, tenemos que empeñarnos. España es una gran nación que tiene un arraigo enorme en lo que es la fe, el pensamiento católico y la lengua. Y desde NEOS, España Nación, sabiendo el momento tan complicado para la convivencia y el momento político tan dramático que estamos viviendo, queremos proponer una serie de acciones. Ha venido el momento de pasar a la acción. Vamos a dejar de quejarnos, de lamentarnos, de indignarnos en la tele. Vamos a pasar a la acción y vamos a hacerlo de una forma estructurada, organizada. Y queremos proponerles a todos ustedes una serie de acciones en las que espero contar con su apoyo y con su colaboración. Una cosa, en NEOS tenemos muy claro que no lo podemos hacer solos, con lo cual sabemos, y lo dijimos desde hace 2 años cuando se presentó, que NEOS tiene que ser un paraguas para que todas las asociaciones, fundaciones, colectivos se sientan arropados para defender todo aquello que nos une. Y en este plan de acción también queremos colaborar con todos los que quieran venirse con nosotros. Queremos primero hacer un encuentro y una convocatoria con las asociaciones y fundaciones de todas las personalidades que se dediquen a estudiar y a defender la historia de España y a combatir la leyenda negra que tanto daño nos está haciendo. Y cuando tengamos ese encuentro queremos hacer un acto divulgativo. Queremos hacer un acto en donde pongamos en valor y prestigiemos lo que son partes esenciales de nosotros. Primero, la nación. España es una nación sin la que no se entiende la historia de Occidente. Segundo, nuestra lengua. Tenemos una lengua que la hablan más de 500 millones de personas y en España nuestros políticos se dedican a desprestigiarla, a ningunearla, a arrinconarla y tenemos una lengua que es una riqueza. Tercero, nuestra cultura. ¿Cuántos países no quisieran tener a los reyes católicos, a Felipe II, a Cervantes, a Quevedo, a Calderón de la Barca, a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco Javier, a Oquendo, a Elcano, a Unamuno, a Ramiro de Maeztu, a Pío Baroja? Como verán, tiro mucho para casa porque me siento muy orgullosa de los vascos que han prestigiado este país. Bueno, pues sin embargo, nosotros no ponemos en valor todo eso. Queremos poner en valor la monarquía, porque es el parapeto de nuestras libertades y nuestros derechos, es el nexo de unión de todos los españoles. Es una monarquía de siglos que tiene que tener un enorme futuro en esa persona que vimos el otro día, yo desde luego con orgullo y admiración, que es la princesa Leonor, mientras prometía la Constitución el día de su 18 cumpleaños. Nuestra monarquía tiene que tener un futuro en nuestra princesa Leonor. Y luego, por último, queremos hacer también una campaña que ponga en valor la cultura de la defensa de España. Es verdad que tenemos una guerra en Croacia, una guerra en Tierra Santa y hay que hablar de cultura de defensa de nuestro país porque vivimos también momentos muy complicados. Y les dejo ahora con uno de esos brotes de esperanza que tenemos, que es Andrea Llopart, que es de Sacabat. Es una mujer valiente que está en Cataluña peleando por defender lo que nos une a todos y la libertad de todos los españoles. Así que, Andrea, 1000 gracias por venir porque no saben el esfuerzo que ha hecho y te toca. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, María, por las palabras y también a NEOS por contar una vez más con nosotros, los jóvenes de Sacabat. Como ha dicho María, estamos en un momento de actualidad, un diagnóstico un poco duro, de extrema gravedad y realmente preocupante, ¿no? Ya sabemos que vamos a tener un presidente elegido y votado por aquellas minorías nacionalistas que se creen totalmente poderosas porque nuestro presidente les ha dado ese poder, si no, sería todo muy diferente, ¿no? Ha sido un presidente que nos ha traicionado
y que va a amnistiar a terroristas callejeros, porque lo que pasó en 2017 y en 2018 en Cataluña fue terror en las calles. Ellos van a amnistiar seguramente a los CDR y a Tsunami Democratic, y al final fueron grupos que ocuparon el aeropuerto, que incendiaron las calles y van a dejar desamparados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña, que al final ellos fueron los que dieron la cara y estuvieron en primera línea esos días, ¿no? Pero como Neos, él ha actuado aquí, que a pesar de todo hay esperanza, pues sí, hay esperanza, hay que pasar a la acción, lo tenemos claro, nosotros los jóvenes acá lo tenemos claro, pero también nos alegra muchísimo que estos últimos días la gente se esté dando cuenta de lo que está pasando y haya una movilización permanente en las calles, delante, pues, en las plazas, ¿no? En Cibeles hace poco, en Barcelona, ahora vamos a tener otra vez, bueno, en Colón, perdón, ahora tendremos en Cibeles, ¿no? Y en muchas otras plazas de otras ciudades de España, como en Málaga, Valencia y otras muchas más. Y también quiero dar las gracias a la implicación y un poco a la unidad entre los dos partidos que van a ser un poco la oposición, ¿no? El PP y Vox, porque al final es aquella unidad que creo que todos los españoles necesitamos, pues parece que ahora están saliendo unidos a protestar. Pero obviamente esto parece que es a corto plazo, pero debería ser una acción a largo plazo también. Hay mucho trabajo por hacer y por eso Neos, este paraguas que nos recoge a muchas otras asociaciones, ¿no? Pues es realmente importante, y yo animo de verdad a que se presente en Barcelona, porque creo que es muy importante y hay que prestigiar lo que nos une, que es el primer punto del plan de acción de Neos, porque en Cataluña lo que parece es que se ha eliminado todo aquello que hace referencia a España, ¿no? La bandera nacional, el español se persigue, la monarquía se intenta, si viene el rey nunca se sabe cuándo viene ni de dónde, porque no se vaya a liar. También cuesta celebrar nuestra fiesta nacional en España, ya no solo en municipios que gobiernan los independentistas, sino en municipios que no gobiernan partidos independentistas. También cuesta celebrar nuestra fiesta nacional, ¿no? Y yo creo que los catalanes siempre hemos demostrado que cuando se nos ha dado la oportunidad, cuando la selección española venía a jugar un amistoso a Barcelona, nosotros hemos salido con las banderas, con todo, porque tenemos ansia de esa presencia del Estado en Cataluña. Y también, bueno, creemos que es muy importante dar a conocer que lo que pasó, por ejemplo, en Quebec o en Escocia no es el ejemplo a seguir, ¿no? Que muchos compañeros míos de universidad, pues cuando siempre hablan, no, ¿por qué no hacemos este modelo de Quebec o de Escocia, dejamos elegir? No, o sea, nosotros tenemos una Constitución española donde hay un artículo 2 que habla de una nación indisoluble, ¿no? Y eso es que yo creo que es muy importante, y por eso yo creo que hay que enseñar, ¿no? Estos actos divulgativos, pues sobre todo este tema y lo importante que es proteger nuestra Constitución, que es al final la Carta Magna que nos ampara todo. Y como dice María, es muy importante también dar esa batalla a la leyenda negra, a ese fantasma de nuestra historia, porque al final España es un país que no se podría entender, sin la historia de España no se podría entender mucho de nuestra historia occidental, y creo que, ya hemos hecho algún acto a favor de la hispanidad, ¿no? Y reclamando esta hispanidad y estar orgullosos de lo que nos sentimos. Y por eso, si los franceses, si los británicos y los americanos se sienten orgullosos de ser lo que son, porque un español no se debe sentir orgulloso de ser español. Así que yo siempre encantada de... Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Andrea, por esta invitación a sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que nos une. Pero esta defensa de España no se puede hacer si no hay una verdad y si nos dejamos llevar por el relato único del que saben mucho Julio Llorente y Jaume Vives, al que invito a subir al escenario para hablar de esa defensa de la verdad. Primero vemos el vídeo y luego podéis subir. De
independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. De que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del Procés que permanecen en prisión. Julio y Jaume son periodistas, saben mucho de verdad, así que seguro que pueden dar esperanza en este pilar. Bueno, ¿qué pasa con la verdad, Jaume? Seguro que nos puedes iluminar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. De normal hablo bastante rápido y hoy, sean dos circunstancias, es que estoy un poco nervioso, o sea, que aún hablaré más rápido, y tengo poco tiempo, o sea, que es posible que no entendáis nada, pero... No, algo sí, algo seguro que es algo idea así. Que declara, yo Con que ya des esperanza nos vale, Jaume. me he satisfecho. Entonces, yo creo que, para simplificar mucho, hay que hablar de dos verdades. Una verdad natural, que es la verdad a la que llegan los filósofos precristianos, y luego hay una verdad revelada a la que podemos llegar nosotros desde el año 1 de nuestro Señor, ¿no? Y entonces esa verdad no está allí para que nosotros la miremos y digamos, qué bonita, ¿no? Y sigamos con nuestra vida, sino que esa verdad nos compromete, ¿no? O sea, nos obliga a adecuarnos a esa verdad. Y eso es algo que ya tenían claro los filósofos precristianos. Sócrates muere por la verdad, y es algo que también hoy, en nuestros días, muchos cristianos tienen claro. O sea, cada año miles de cristianos mueren por esa verdad en mayúsculas, ¿no? Entonces, vemos que hay un compromiso personal con la verdad, pero no solo es un compromiso personal. O sea, la verdad también nos compromete social, políticamente, y eso tiene que ver con las leyes, tiene que ver con las costumbres, ¿no? Si nosotros hablamos de que queremos un gobierno, un Estado, una sociedad que promueva el bien común, que promueva la justicia, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es posible eso si no hay un reconocimiento de lo que está bien, de lo que es verdad, y de lo que está mal, y de lo que es el error. Y que, por tanto, pues hay que restringir, perseguir, o en algunos casos, pues en aras de un bien mayor, pues tolerar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla de eso, ¿no? Cuando uno habla de que la verdad compromete no solo personal, sino también social y, por tanto, políticamente, claro, eso yo creo que escandaliza un poco, ¿no? Y luego, claro, hay una objeción, ¿no? Que es el Estado, la sociedad, el gobierno, tiene que ser neutral, ¿no? Y yo hoy vengo un poco aquí a desmontar eso, es decir, esa neutralidad no existe, no se da, y si tú apartas a la verdad del centro, si tú quitas a Dios, habrá una religión sustitutiva que se pondrá en su lugar, que normalmente será un ídolo y, como todos los ídolos, será insaciable, ¿no? Esto es algo que, o sea, la religión es inevitable. O sea, digo, creo que eso nos lo tenemos que grabar a fuego, ¿no? Entonces tenemos que ver si decidimos abandonar y que otros lo ocupen o poner allí, pues, el fundamento que es la verdad, ¿no? Eso se ve muy claro, por ejemplo, con el tema del asesinato. Si yo ahora dijera que, pues, oye, pues hay un grupo de gente en la sociedad que sí, que piensa que el asesinato está mal, ¿no? Pero ¿quién es ese grupo de gente para imponernos al resto sus creencias morales, ¿no? A mí, que a lo mejor pienso que el asesinato está bien, ¿no? Si yo planteo esto, por suerte y gracias a Dios, a todos nos parece un absurdo. Es decir, todos damos por descontado que el asesinato es un mal, ¿no? Y tiene que estar prohibido. Y detrás de eso no hay neutralidad, hay una valoración moral de que la persona es un bien, y como la persona es un bien, hay que protegerlo, y tiene que haber una ley que proteja ese bien, esa persona que tiene una dignidad, ¿no? Si empiezo a hablar de asesinato, por ejemplo, hablo del aborto, automáticamente me saldrá esta objeción, ¿no? Que es, oye, ¿quién eres tú para imponer tus creencias al resto de la sociedad, ¿no? Que no pensamos como tú. En el fondo, el que dice eso no está siendo neutral. Si para él realmente fuera una cuestión neutral, le daría igual que fuera ilegal o legal. En el fondo, lo que está diciendo es que considera que es moralmente más adecuado que la gente pueda disfrutar de esa libertad de abortar, ¿no? Entonces, tengo aquí la chuleta, por si me ponía nervioso. Entonces, el tema, y aquí hay una idea de Scott Hahn que creo que es muy buena, que es que lo que configura la sociedad no es aquello explícito, sino que es aquello implícito, es decir, aquello que se da por descontado, ¿no? Nosotros
disfrutamos pues de una herencia cristiana que estamos dilapidando, ¿no? Y gracias a eso, pues cuando yo planteaba lo del asesinato, pues a todo el mundo le parece un absurdo, ¿no? Y es gracias a eso. Si nosotros abandonamos digamos, ese compromiso de la verdad en la vida pública, en la vida política, en la vida social, es posible que dentro de 30 años no estemos discutiendo si el aborto se tiene que legalizar, se tiene que prohibir, O sea, es posible que estemos discutiendo si el asesinato se tiene que legalizar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que aquí hay dos modelos de sociedad que además son incompatibles entre ellos, ¿no? Que uno es el consenso como fundamento, y eso quiere decir la dictadura de una mayoría o de una minoría, me da igual, y el hombre como medida de todas las cosas. Y luego hay otra sociedad que es la verdad como fundamento y Dios como medida de todas las cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que nos preguntemos, ¿no?, si lo que queremos es el modelo de el consenso como fundamento, es decir, vamos a sacrificar a la verdad en el altar del consenso, o nos comprometemos radicalmente con la verdad. Porque estas propuestas de la verdad, Julio, afectan directamente a la convivencia, ¿no? Sí, claro, la pregunta que se estarán ustedes haciendo en este momento es por qué hablar de la verdad cuando en las últimas décadas, quizá incluso en el último siglo, se nos ha dicho que la verdad no tiene o no debe tener nada que ver con la política, porque la verdad provoca conflicto, porque la verdad divide, porque, en definitiva, la verdad es un impedimento para la paz social. Yo creo que nosotros hemos de negar la mayor. La verdad no es un impedimento para la paz social. De hecho, la única alternativa a la primacía de la verdad es la discordia. Si el diálogo social no orbita en torno a la verdad, si no está fundamentado en ella, si no tiende a ella, si el diálogo social se desentiende de la verdad y no la busca, no tendremos un oasis de libertad, no tendremos un paraíso de la convivencia. ¿Qué va? Lo que tendremos es un juego de fuerzas en el que prevalecerá el discurso del sofista más habilidoso. Simplemente. Solo eso. Si no hay un criterio universal conforme al cual juzgar lo concreto, si no hay una verdad, triunfará el político más sagaz, quizá el más audaz, quizá el más maquiavélico. Nos suena, ¿no? Y yo creo que lo que decía Jaume es muy interesante. La verdad compromete, y si no tenemos una idea de la verdad, no podemos tener una idea del bien común. Un bien común que no está sentado sobre la verdad es un simulacro, no es bien común. Quizás sea bienestar común, pero es que aquí al mundo no hemos venido a hacer negocios. Hemos venido a vivir como estamos llamados a hacerlo. En tiempos de la cultura de la cancelación se habla mucho de libertad. Yo creo que deberíamos hablar también, y mucho más, de verdad. Decía Orwell en un pasaje de 1984 que la libertad es sobre todo la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Hoy esa libertad, y decía Chester, en algún momento llegarán los días en los que tengamos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Yo creo que Chesterton, que acertaba en todo, se pasó de optimista. Hoy hay que desenvainar la espada para defender que el pasto es pasto. Lo tautológico se ha hecho subversivo. Decía que hemos de hablar más de verdad y quizá un poco menos de libertad, o por lo menos equilibrarlo. Porque en Neos tenemos claro, y tanto Jaume como yo lo tenemos claro también, que la libertad de expresión no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de la verdad, al derecho de expresarse libremente, que efectivamente en todas las sociedades democráticas debe existir, y el gobernante debe garantizarlo, el Estado debe garantizarlo. Debe seguirle el deber moral de expresarse, de decir verdad, de decir públicamente la verdad. Sin ese deber, ese derecho pierde todo su sentido. Esto no quiere decir que uno infravalore la libertad o que infravaloremos la libertad, no. La ubicamos en su justo lugar, al servicio de bienes superiores a ella. La libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de la verdad. Digamos que está atravesada por una peculiar paradoja. La libertad, se eleva cuando se abaja para servir a la verdad. Nos hemos reunido aquí, nos hemos congregado aquí porque creemos que hay esperanza. Y sí la hay, sí, ciertamente la hay. No solo porque Neos sea una iniciativa estupenda, porque
porque vaya a proponer planes de acción que sin duda van a contribuir a restaurar lo bueno y se van a sublevar contra, sino también porque el fundamento de nuestra esperanza, gracias a Dios, no son nuestros esfuerzos. Yo creo que hay esperanza sobre todo porque detrás está Dios. Porque, como dice el Salmo, aunque transitemos cañadas oscuras, ningún mal hemos de temer, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros, tu vara y tu cayado nos sostienen. Un buen amigo, Ricardo Calleja, tiene un aforismo que a mí me parece muy luminoso y que conviene citar aquí. Dice así: teología de la historia. Lo peor está por venir, lo mejor está por volver. Pues muchas gracias, Jaume, muchas gracias, Julio, por recordarnos la verdad, la importancia de esta verdad, pero que esta verdad sin libertad no es casi nada, por no decir nada. Y desde NEOS hay un compromiso muy claro con la defensa de la libertad en la educación, en la religión, en la expresión y, por supuesto, en la empresa, como vemos en el vídeo. Propiese, señor alcalde. El primer texto democrático tras 40 años de dictadura. Quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Y para hablar de esta defensa de la libertad me gustaría invitar a Belén Ladrón de Guevara, que está en el grupo de trabajo de NEOS de la Libertad, y a Carlos Cuesta, que es el editor adjunto de Libertad Digital. Bueno, buenas tardes. La verdad es que viendo los vídeos anteriores y cuando oía a la ministra Celaá decir a ver si los padres van a pensar que los hijos son suyos, me acordaba después de ella dijo estas palabras, aparte de decirlas en la televisión, las dijo en un congreso de escuelas católicas donde estábamos todos delante sentados justo antes de pandemia. Y entonces yo en pandemia me acordé muchísimo de ella y preguntaba a la dirección a dónde se los tenía que mandar. Porque estuvieron 3 meses en casa encerrados, comiendo, desayunando todo el día y bastante pesada. Decía, bueno, si no son míos, ¿no? Si no son nuestros, ¿dónde les mando, no? Entonces, bueno, nada, fuera chascarrillos. Efectivamente me parece que estamos en un momento, ¿no?, de defensa de la libertad, y qué mejor defensa que la libertad de educación. Y eso es algo que, bueno, desde hace, yo creo que ya mucho tiempo llevamos defendiendo, y que gracias a NEOS y esta plataforma y muchas iniciativas también conjuntas queremos defender la libertad. En educación es fundamental. Los hijos sí son de los padres, o sobre todo somos los que tenemos, más que en posesión, porque efectivamente lo que nosotros estamos es educando a hombres y mujeres libres para luego formar la sociedad del mañana. Tenemos que darles las herramientas y que se las damos en esa época escolar. La decisión más importante que como padres tomamos es a qué colegio queremos llevar a nuestros hijos. Y eso es algo que debemos defender, algo que es tan lógico y tan obvio, porque no todos los colegios son iguales. Tenemos que entender que existe una pluralidad de colegios, que existe en España en este momento hay 2 redes, básicamente, o 3, que deben de convivir conjuntamente, porque las familias tenemos que poder elegir en base a esa pluralidad de modelos, ¿no? En ese sentido, la defensa de la enseñanza concertada, que en este momento, gracias a la ley actual, está en solfa, pero sobre todo está en solfa porque lo que se pretende es igualar a toda la educación, ¿no? O pensar que todos los colegios, como decía antes, son iguales y que sean incardinados en la red pública. Y en eso la defensa de la red concertada, que lo que permite es que esa pluralidad sea real, que existan distintos modelos educativos es real, y que las familias los puedan elegir en base a sus convicciones morales y a sus convicciones religiosas, es fundamental. Y que puedan elegir no solamente aquellos
que tienen la suerte de, bueno, pues por estar en un nivel socioeconómico alto y poder elegir un colegio privado, puedan elegir un colegio concertado que, como digo, da pie a ello, ¿no? Y eso, bueno, pues desde NEOS, desde el programa que se ha hecho, ¿no? Desde las iniciativas y de los grupos de discusión, cuando estuvimos hablando de esto, creíamos que era el foco fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguiremos defendiéndolo. ¿Hay esperanza, Carlos, para creer en la defensa de la libertad? Sí. Bueno, yo voy a hablar de la libertad en genérico, de la libertad aplicada a todos los ambientes y a todos los ámbitos. Me parece de maravilla lo de hay esperanza. Yo sí que es cierto que hay veces que con las noticias que nos está tocando dar, con las explicaciones que estamos teniendo que realizar, tengo la sensación de que hay gente que puede estar en estos momentos en un mensaje de desesperanza. Yo simplemente quiero decir una cosa. Yo hace en estos momentos 52 años que me apunté a una lucha, es la lucha por esa bandera, la bandera de España, y es la lucha por la libertad. Y la verdad que no tengo previsto perder. Así que no se preocupen, que esperanza hay, porque si no la vamos a fabricar. Eso es lo primero. Lo segundo, esperanza hay porque no puede haber una España sin libertad y no podemos mantener una Constitución sin libertad, ni puede haber una cosa que nadie sabe qué es lo que están construyendo sin esa libertad. No estamos en un proceso constituyente. Estamos en un proceso disolvente. Son dos cosas muy distintas. Esta gente que ha venido no ha venido para crear ninguna alternativa. Ha venido para destruir lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos, efectivamente, se basa en una Constitución, la del año 78. Se basa en un sistema de protección de derechos y libertades que es muy fácil de definir. Ese sistema de defensa de derechos y libertades consiste en que yo tengo una serie de libertades perfectamente definidas en la Carta Magna y llegan, lo de manga sería para ellos, y llega exactamente hasta el mismo punto en el cual otro de los compatriotas tiene que ejercer su libertad. Es muy sencillo. Lo traduzco a dos ámbitos muy claros. Por ejemplo, Cándido Conde Pumpido hijo. Para ellos la ley, esta famosa ley que se ha trasladado además incluso en protocolos, guías de aplicación de la toma de declaración a víctimas de violencia de género. Bueno, si nos vamos al punto 6, mañana por cierto meto cuña publicitaria, lo tienen perfectamente explicado en Libertad Digital. Si nos vamos al punto 6 de esa declaración que ha sido trasladada a todos los jueces, aparece clarísimamente que no se puede poner en duda ninguna denuncia trasladada por alguien que, y automáticamente le concede ya el carácter de víctima de violencia de género. Bien, esto ocurre a menos que seas el hijo de Cándido Conde Pumpido. Momento en el cual tú puedes hacer lo que te dé la gana, puedes tener cámaras puestas en tu casa, puedes aportar tú una supuesta prueba que la aportas tú, debe ser un nuevo sistema de Quimicefa Vídeo, yo me hago mis vídeos, yo los aporto judicialmente y automáticamente el protocolo antiviolencia de género salta por los aires. ¿Por qué? Porque eres amigo del gobierno. Segundo ámbito que yo creo que vamos a entender clarísimamente. Bien, ETA se dedica a matar gente, por cierto, estos que van y dicen ellos que es que eran luchadores antifranquistas. Hombre, se les ha pasado un poco el calendario. Es que 2/3 de los asesinatos fueron en etapa democrática. Tienen un pequeño concepto, un extraño concepto sobre lo que es la democracia y lo que era el franquismo. Bien, si tú eres etarra, tú puedes matar, porque lo estabas haciendo en una defensa del derecho a decidir, porque realmente el Estado opresor estaba yendo contra ti y la policía que intentaba mantener la defensa de derechos y libertades de todos los compatriotas era una policía opresora. Bien, ¿que eres un golpista catalán? Pues más de lo mismo, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el Estado es opresor. Por tanto, tú puedes aplicar tus libertades y nadie más podrá aplicar sus libertades. Esto, siento ser así de conciso y así de breve, pero es en lo que estamos entrando. O sea, el derecho se basa en la libertad, en la defensa de la libertad. Y la defensa de la libertad tiene que tener un concepto muy claro de dónde empieza una libertad y dónde empieza la del vecino. Y lo que están haciendo ellos no es definir un nuevo estatus de libertad. Se están cargando el estatus de libertad dentro de una especie de justnaturalismo, de lo que siempre hemos conocido como derechos totalmente establecidos que corresponden de una forma totalmente innata a la persona. No, para ellos tú pasas a tener los derechos si eres determinada persona, si eres el hijo de Cándido Conde Pumpido o si eres un golpista separatista. Si eres una persona normal, de las que pagan impuestos, de las que se levanta por la mañana, de las que lleva a sus críos al cole, de los que están contribuyendo pacíficamente a levantar sus empresas, etcétera, no tendrás garantizados los derechos y libertades. Ese es el nuevo estatus en el que estamos entrando. Por eso es tan absolutamente básico que defendamos la libertad. Cuando hablamos de libertad estamos hablando de todo. Estamos hablando de la libertad de educación. Es decir, que no nos adoctrinen en la antilibertad. Cuando estamos hablando de libertad, hablamos de la libertad de empresa, por supuesto. Hablamos de la libertad de poder tener propiedad privada. Que una persona ilegal no se te cuele en tu casa y el fruto de tu esfuerzo acabe en unas manos ajenas que ni lo han trabajado, ni se lo han esforzado, ni se lo merecen para nada. Cuando hablamos de libertad no hablamos de ninguna voladura, de ningún estado asistencial. No es verdad. La libertad precisamente basa que para el aprovechamiento de todas las personas en la mayor parte de su desarrollo se tiene que generar una igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades es lo que genera las libertades. Ellos no quieren esa igualdad de oportunidades. Ellos no quieren una libertad. Ellos quieren la eliminación de nuestra libertad.
Cuando escuchamos hablar a los separatistas o a los etarras y les escuchamos hablar de sus derechos, casualmente sus derechos siempre pasan por vulnerar nuestros derechos. Que yo sepa, la Constitución española ha sido votada con un 90% del respaldo, y ahí aparece todo el catálogo de derechos y libertades, y aparecen todas las libertades. Libertad de expresión, libertad de prensa. Oye, el presidente del Gobierno no deja de salir en todas las intervenciones que hace, incluso en sede parlamentaria, a marcar a determinados periodistas y a marcar a determinados periódicos, radios, etcétera. Claro, porque para ellos ahí no existe ninguna libertad de expresión ni ninguna libertad de prensa. Es decir, los que defendemos la Constitución, por cierto, una Constitución absolutamente homologada en cualquier país democrático y con todos los estándares, nada equiparable, evidentemente, a lo que ellos están intentando trasladar desde su República Catalana o desde sabe Dios qué que nos acaben dejando. Bueno, pues en esa Constitución aparecen todas las libertades que son defendibles, que básicamente son todas. Si alguien quiere ser cristiano, tiene todo el derecho del mundo. Si alguien quiere ser musulmán, tiene todo el derecho del mundo. Si alguien quiere ser protestante, tiene todo el derecho del mundo. Eso sí, para que todos convivan, respetando las libertades de todos, un yihadista evidentemente no se puede meter con un cinturón de bombas en ningún sitio. O sea, es muy sencillo, de verdad. Para defender las libertades de la mujer, un hombre no le puede imponer llevar un velo, no le puede imponer ir tapada. Claro, porque si no estás vulnerando las libertades de esa mujer. Para que un empresario pueda constituir su empresa, crear empleo y riqueza, que es a lo que se dedican, no a perseguir a los trabajadores con tridentes, no, eso está en la mente de Yolanda Díaz, que no ha trabajado en su vida. Para que ese empresario pueda sacar adelante su empresa, tiene que haber una libertad de que tú decidas sobre tu dinero, no que aparezca el Estado y te diga a qué te tienes que dedicar tú, o mejor dicho, a qué no te tienes que dedicar, que por lo visto no te tienes que dedicar a obtener beneficios. Hay que quebrar, porque por lo visto de esa manera es cuando vas a conseguir crear mucho empleo. Mucho empleo debe ser subvencionado de chiringuitos, partidos, etcétera. Esta debe ser la nueva historia. Yo, de verdad, soy un liberal convencido, lo digo abiertamente, siempre identificado. Constitución es un triángulo, Constitución, España y libertad. No puede existir la una sin existir las otras. Es así de sencillo. Y con respecto a esto de que hay esperanza, aparte de que lo digo literalmente serio, yo no me apunté a esto para perder, lo digo así de claro. De verdad que hay muchas iniciativas en estos momentos lanzadas, iniciativas potentes y buenas que sí que dan esperanza. La Asociación de Fiscales está haciendo un trabajo excepcional, está remitiendo documentación a Bruselas en este momento, hace ya una semana, 2 semanas, que lo ha remitido, dando las pautas de cómo se tiene que actuar a través de recursos previos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tumbar esta aberración. Está explicando por activa y por pasiva cómo se tiene que combatir argumentalmente, y esa es nuestra función, divulgarlo evidentemente en la prensa. Lo está haciendo la APM. No sé en estos momentos cómo estará el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, pero en estos momentos debía estar debatiendo precisamente una declaración conjunta diciendo que lo que se está haciendo con la amnistía es la abolición, utilizo palabra textual, de nuestro Estado de Derecho y, por tanto, la demolición de nuestras libertades. Hay asociaciones y foros de profesores que están haciendo exactamente lo mismo. Nosotros, perdón por la expresión, pero estamos dando el coñazo todo lo que podemos y pensamos seguir haciéndolo. Y todos ustedes tienen una posibilidad que es maravillosa. Una, la de no callarse. Yo no sé si María me quiere llamar, escucharon el politono que llevo, que es el himno de España, se lo aconsejo. Creo que vale 1 euro y pico, 2 euros, creo que vale, te lo descargas y todo el mundo con los que estén podrá escuchar en el momento en que les llamen una maravillosa defensa de la libertad y de España. Pero sobre todo que no se callen, sobre todo que cuando haya movilizaciones, mira, no les voy a pedir que vayan todos los días, evidentemente, a puertas de no sé qué, yo creo que las movilizaciones tienen que ser organizadas. Mira, me está llamando, espera, vamos a repetirlo para que se vea que es verdad. Llama ahora, María. Voy a subirle el volumen, que creo que lo tengo. Ahí está. Es un acto de reivindicación que quedas de maravilla en todas partes, y que además moviliza a la gente. Hay movilizaciones que están organizadas, que respetan evidentemente todos los derechos, que se hacen de una forma perfectamente civilizada, que dan la imagen de concentraciones potentes. Yo sí que les pediría que la pereza la metamos en determinado sitio y que en todo este tipo de actos vayamos, porque en el libro, voy a hacer publicidad también de mi libro, El gran impostor decía en el epílogo una cosa y yo creo que es verdad. Y lo dije antes de las últimas elecciones del 23J, que por desgracia la derecha no ha salido con el margen suficiente para gobernar. No va a haber muchas otras oportunidades de defender España y la libertad. No las va a haber. Y si no las hay, pues a lo mejor nos arrepentimos de no haber hecho lo que podíamos. O sea, más esperanza y menos pereza. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Carlos y Begoña.
Y en este último panel quiero invitar a Higinio Marín y a Óscar Vara a hablarnos un poco de estas amenazas globales que seguro que también nos van a dar esperanza, estoy seguro. Bueno, Higinio y Óscar, ahora mismo hay dos amenazas muy claras que son la Agenda 2030 y las guerras que nos rodean y que desde luego nos dejan desesperanzados. De la Agenda 2030 le dejamos a Higinio que hable y yo voy a hablar de las asperezas de la vida, porque efectivamente el mundo ha cambiado de forma, yo diría que radical, y Europa no está preparada para ello. No está preparada, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, no está preparada, lo hemos visto en la pandemia y ahora mismo también lo estamos viendo con el conflicto que está produciéndose en Oriente Próximo alrededor de Gaza. Y no está preparada porque durante mucho tiempo se ha desarmado de todo aquello que era necesario para poder tener una presencia, una influencia en todo el mundo. Lo hemos visto con la invasión de Ucrania, donde Rusia toma la decisión imperial de hacerse con un territorio de otro país, y si es posible con todo el país, y los europeos tenemos que depender, en términos de defensa, de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, estamos asistiendo a un mundo que se desordena, en el que no solamente surge otra gran potencia como China, sino que la globalización ha permitido la prosperidad y el crecimiento en la riqueza de muchos otros países, potencias menores, que van a tener una gran influencia regional. Y aquí podríamos poner muchos nombres como Turquía, Arabia Saudita, Irán, de tal forma que la falta de músculo, por ejemplo, económico y diplomático y militar, económico no, militar y diplomático, que tiene Europa, nos hace no poder tener una interlocución, incluso una defensa de nuestros intereses que sea suficiente en muchas partes del mundo. Europa no sería capaz de enfrentarse a una guerra de alta intensidad ahora mismo. Ninguno de los países europeos lo podría, pero ni siquiera Europa en su conjunto, ya fuera en un conflicto terrestre o en un conflicto naval. Y desde ese punto de vista, Europa necesita un fortalecimiento, por ejemplo, de esas dimensiones. Por otra parte, estamos asistiendo a un cambio demográfico en gran parte de Occidente, es cierto que también se produce en Asia, que amenaza la prosperidad e incluso la estabilidad de los países europeos. Por ejemplo, podemos poner el caso de España. Y no lo digo tanto por el envejecimiento, que es un triunfo, el que la esperanza de vida se incremente es claramente una victoria de la ciencia y de nuestras sociedades, sino por la falta de nacimiento de niños. La demografía declinante, las bajas tasas de fertilidad, produce una desproporción dentro de lo que es la población española y también la población europea, que la hace vulnerable a grandes movimientos demográficos, teniendo en cuenta que somos vecinos del continente que va a ver crecer más su población durante los próximos 100 años. Sabemos que la migración no puede ser descontrolada. A nadie se le ocurre que si ahora mismo llegaran 100 millones de extranjeros a España, España seguiría siendo lo mismo, Europa seguiría siendo lo mismo, porque la migración produce dos riesgos. Es cierto que esos riesgos son compatibles. Por una parte, el riesgo cultural, el riesgo de fraccionamiento cultural, que es un riesgo evidente, yo creo, y real en Europa, y por otra parte, el riesgo de la productividad. El mantenimiento del sistema productivo que tenemos en Europa necesita de unas personas que tengan una capacitación determinada. Por eso, en los procesos migratorios, también Europa tendrá que tratar de regular esos flujos e incluso invertir dinero en la preparación de esos migrantes que vienen a nuestros territorios. Y, en último lugar, tenemos el problema que es una amenaza global que no es muy visible, que es el de la tendencia hacia las autocracias. Eso último que se veía aquí en el vídeo de los totalitarismos, que en la mente de algunas personas incluso parecen ser atractivos, incluso desde nuestros países. A China le va tan bien, ¿por qué no podríamos adoptar ese tipo de gobierno? Rusia parece ser un país que defiende nuestros propios intereses, ¿por qué no podemos ser como Rusia, tener ese tipo de gobiernos que duran tanto tiempo y que mantienen una determinada estrategia a lo largo de muchísimos años? Y yo creo que eso también tenemos que ponerle freno, porque en la libertad, que antes hablaba Carlos, en la defensa de la libertad, en la defensa de la división de poderes, del Estado de Derecho, también existe la posibilidad de que nosotros podamos defender nuestra propia cultura europea y cristiana. Higinio, ¿hay esperanza a pesar de la Agenda 2030?
Pues yo espero que sí, que haya esperanza. Pero hay que notar que hay en marcha un proyecto mundial de transformación del conjunto de las tradiciones culturales, morales y religiosas, con el objeto declarado, explícito, de configurar un nuevo sentido común, un sentido común global. Un sentido en el que el conjunto de las tradiciones se disuelvan o se fundan en un pensamiento universal que además redefina el campo de lo que tiene sentido decir, de lo que tiene sentido pensar, de lo que tiene sentido sentir y de lo que tiene sentido desear. Quien domina el lenguaje, domina quien decide qué se puede decir con sentido, niños, niñas, niñes, está decidiendo qué se puede pensar, qué se puede sentir y qué se puede desear. Y el conjunto de esas cosas delimitan el campo del sentido común. Ese proyecto mundial, que es un proyecto de configuración de un sentido común planetario, que orille las tradiciones, las deja fuera del campo de lo que se puede decir con sentido, de lo que se puede sentir con sentido, de lo que se puede desear, manipulándole y dándole una forma que surge de un proyecto ideológico y que los convierte en delirantes, que es exactamente el riesgo en el que nos encontramos ustedes y los que estamos aquí hablando. Que lo que estamos diciendo para nuestros conciudadanos sea de manera progresiva y creciente delirante, porque queda fuera de ese proyecto común. Un proyecto común que tiene una matriz, que son las dimensiones más radicales del iluminismo ilustrado, en su forma más laicista, en la de una secularización más laicista, en la que la política y la religión no solo se distinguen, como es propio de la tradición cristiana y solo de la tradición cristiana, y ahí están los teocratismos islámicos para verlo, sino que además se oponen. La oposición es la forma con la que Chesterton diría que la virtud cristiana de distinguir entre la religión y la política se vuelve loca. Pero además de ese laicismo secularizante, se funda también en una especie de cientificismo fetichizado, de un cientificismo que recoge todas las esperanzas del futuro, unas esperanzas que convierten a la ciencia en un ídolo y a ese cientificismo en una ideología idolátrica. Y además de estos dos elementos hay un tercero que es un estatalismo ideologizado, por el que el Estado se configura y se constituye como el agente moral que va a dar cumplimiento a los anhelos, a las necesidades, que va a amparar las vulnerabilidades del género humano, de la especie humana, en la historia, encarnando de manera secularizada, paganizada, el mesianismo de la teología política cristiana, de la confianza cristiana en la existencia de un Mesías. Si esa es la matriz, el libro de estilo son los cánones y los criterios de la corrección política. Todo el que los transgrede, y aquí hoy ha sido una enorme transgresión de esa propuesta de un nuevo sentido común planetario, pues el que los transgrede está diciendo cosas sin sentido, cosas absurdas, y él mismo resulta ser un sujeto delirante. Por eso, debajo de esa supuesta dictadura blanda que es los criterios de la corrección política, hay en el fondo un proyecto revolucionario de transformación de la realidad. Y además a escala global, porque si el libro de estilo es esa corrección política, la gramática y la sintaxis de ese nuevo sentido común es muy buena medida y de manera muy destacada la Agenda 2030. Una agenda que es propugnada e impulsada por los Estados, pero también y sobre todo ya por las agencias transnacionales que se han convertido últimamente en lo que no habían sido nunca, que son agencias de transformación cultural y moral a escala global. Nadie le había encomendado semejante tarea a la ONU ni a la Unión Europea, y ellas la han asumido como propia, sin ningún plebiscito que se la haya encomendado, sin ninguna encomienda institucional. Sencillamente han convertido
un punto de vista particular, un punto de vista ideológico, en una propuesta de naturaleza global que de manera doctrinaria se introduce en todas las políticas de las agencias transnacionales, que además, digo transnacionales y no internacionales, porque se sitúan en un punto más allá de la nación. El estatalismo congruente con estas agendas transnacionales es un estatalismo ideologizado y el de las propias agencias también. Ese sentido global, o ese nuevo sentido global, tiene además como un marchamo, como uno de sus sellos, la elevación del neutralismo, del supuesto neutralismo de los estados democráticos laicistas en el punto de vista moral con legitimidad mundial. Todo el que tenga una propuesta moral que exceda los límites del neutralismo estatalista está fuera de las éticas plausibles, de las éticas admisibles en los entornos y en las instituciones, no ya transnacionales, sino en el sistema público universitario español, por poner un caso, o en la discusión pública española sobre las cuestiones políticas. Además, esa especie de elevación del neutralismo estatal se pone de manifiesto, tiene una especie de consecuencia secundaria, pero que es sintomática, que es el orillamiento de la religión y de la familia. Si leen ustedes la Agenda 2030, verán que el Estado es el agente sanador, el agente que cura a los espacios institucionales y sociales que son de suyo patógenos, porque son los que incuban las formas del abuso, de la desigualdad, de la violencia, que son, obviamente, la sociedad familiar y las religiones, que por eso aparecen en la Agenda 2030 apenas mencionadas y que no tienen ningún relieve, ni ninguna encomienda, ni ninguna importancia en lo que se refiere a, por ejemplo, las políticas demográficas, las políticas de extensión de la riqueza. Lo que nosotros podemos decir es que la religión presta muchos servicios, pero uno fundamental a la política, la religión cristiana en particular, y es que no permite confundir religión y política, y por tanto no permite idolatrar al líder, no permite fetichizar al Estado, convierte al Estado en un gestor de unas dimensiones que no son las decisivas del bien común, porque las decisivas del bien común se gestionan en las comunidades vitales como en la familia, en las comunidades de horizonte trascendental como la religión, en las comunidades en las que se persigue el anhelo de saber como la universidad, en las comunidades informales pero en las que se resuelve y se tramita el sentido de la vida como la amistad. No está la familia, la amistad y la religión para servir al Estado, sino al contrario. Así que no nos queda más que actuar, ¿no, Higinio? Y por eso me parece que además podemos afirmar que hay esperanza, porque el futuro en Europa lo inventó la esperanza cristiana. Fue la esperanza cristiana la que, al irrumpir, canceló el determinismo del pasado que suponía la creencia grecolatina en el destino, donde se creía en el destino y, por tanto, que el pasado incluía todo lo que iba a pasar. Apareció la convicción de que en el futuro había novedad que era también la salvación y, por tanto, que el futuro existía. El futuro es un invento cristiano. Así que no es que podamos tener esperanza, es que la inteligencia del futuro es la esperanza cristiana. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Higinio. Y lo que nos queda claro, desde luego, es que hay esperanza y estoy segura que el presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, nos lo puede contar mucho mejor. Así que le invitamos. Buenas noches. Bueno, yo tendría una fórmula para la desesperanza, que es que les dictase el discurso que tenía preparado al entrar en esta sala. Pero tampoco no puedo decir nada, con lo cual yo mismo ahora estoy desesperado, porque exactamente no sé qué decirles a ustedes para que ustedes no caigan en la desesperanza y para que yo no haga el ridículo al final de esta noche. Pero han sido tantas las intervenciones, ha habido tanto contenido, que a mí me resulta muy difícil en estos momentos hacer un discurso
de contenido, pero algo, como acabo de decir, tengo que decirle. De momento, Neos es la historia simplemente de un diagnóstico acertado. Nosotros decíamos la verdad. La crisis era una crisis de fundamentos. Era una crisis de la verdad. Era una crisis de la nación. Este era el capitán general de la ruptura. Y por eso nos decían que éramos pesimistas y que fundamentalmente éramos unos fundamentalistas. En la vida no puedes presumir de nada y tampoco, mucho menos, de haber acertado. Pero nosotros lo que sí podemos decir a todos es que hay que cambiar. Todos, nosotros los primeros. Pero España, yo diría Europa, Occidente, tiene que reaccionar. En España, además, nos tenemos que movilizar. Porque en España no vivimos la crisis, vivimos la caricatura de la crisis. La causa entre las causas de lo que sucede en Occidente y en Europa y en España es la misma. La causa entre las causas es que hemos perdido el significado de la trascendencia, hemos perdido referencias permanentes, hemos perdido la fe. Y la debilidad de un Occidente que ha perdido referencias permanentes es olfateada por nuestros enemigos, nuestros adversarios. Y hay dos guerras, uno en el corazón de Europa y otro en Tierra Santa. Y algunos nos dicen que la revolución digital, los algoritmos, la inteligencia artificial van a decidir el mundo. Y es verdad, pero hay otro debate, otra encrucijada previa que tiene que plantearse el mundo occidental, Europa. Es si recuperamos el alma o no. Si recuperamos nuestras raíces o no, si recuperamos el espíritu o no. Por eso, nuestra propuesta es que hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente, porque necesitas que en tu vida haya un cierto sentido de la trascendencia. Pero por ello mismo, los que decimos que tenemos fe, tenemos que cambiar. Somos los primeros que tenemos que cambiar. Nosotros hemos creído que pertenecíamos a una mayoría social, y teníamos la mentalidad de la mayoría. No es así. Hoy somos parte de una minoría y por eso tiene que ser creativa, tiene que ser auténtica, tiene que ser participativa, tiene que ser una minoría de verdad. Y por eso nosotros tenemos una singular obligación en la sociedad de hoy. Neos ha tenido siempre la obligación de defender lo obvio, lo que para nosotros era lo obvio, pero yo creo que sin duda no es para muchos lo obvio. Nosotros hemos tenido que defender la obviedad de que la fe no se impone, la fe no se esconde. Y ese difícil equilibrio en Europa se ha roto. Resultado, incomparecencia de nuestras convicciones y de nuestras ideas. Nosotros tenemos que saber defender lo obvio, que es lo más difícil de defender ante la profundidad de la crisis que vive Europa y que vive el mundo occidental. Por eso nosotros tenemos que también saber defender en España lo que nos une, como decían en el Grupo de la Nación, lo decía María San Gil, lo que nos une, cuando hemos estado durante demasiado tiempo defendiendo lo que nos particulariza, lo que nos separa, lo que nos singulariza. Y esa obviedad Neos la tiene que saber defender. Y sobre todo nosotros tenemos que saber, en esta segunda etapa que vamos a vivir, la verdad. La primera etapa fue una etapa en la que esencialmente fue una amenaza. Las leyes nos amenazaron. Lo que significaba la ingeniería social nos amenazó. Esta segunda etapa va a ser distinta. Es una etapa en la que el totalitarismo y la balcanización de España van a ser esfuerzos que se van a llevar a la práctica. Y por eso nosotros tenemos que saber fundamentalmente entender que tenemos que decir la verdad. España ha estado determinada durante 50 años, desde el arranque de la democracia, por la violencia terrorista, no amenazada, determinada. Hoy el País Vasco y Cataluña son comunidades históricas
por la violencia terrorista. Castilla, Aragón han sido mucho más comunidades históricas en España que las periféricas, la mía y la de Cataluña. ¿Y por qué no es así? Por la violencia terrorista. Pues bien, lo que ha vivido España es un tránsito de un crimen a una mentira. La violencia terrorista ha determinado España y ahora vamos a vivir la mentira determinando el futuro de España. Está determinando el futuro de España. La mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma, se ha hecho necesidad, se ha hecho costumbre, se ha hecho necesidad, como nos recordaban las expresiones del cinismo y de la mentira, que son sin duda en España los proyectos de Rodríguez Zapatero y el presidente Sánchez. Por eso nosotros denunciamos los dos riesgos en el que entramos en España en los próximos tiempos, el totalitarismo y la balcanización. Por eso tenemos que cambiar, nosotros los primeros. La esperanza en uno mismo es incondicional, sobre todo si uno cree, pero los proyectos colectivos, para que generen esperanza, esencialmente tienen que ser frutos de un cambio de actitud de los españoles. ¿Habrá esperanza en los proyectos colectivos de España? Si cambiamos de actitud los españoles. Y eso sabéis que exige. En España hay que fortalecer las minorías como Neos y otras. Pero para que haya una mayoría, para que tengamos una alternativa en España política, antes hay que fortalecer minorías, desde convicciones, desde fundamentos, desde principios, desde valores. Y esencialmente hoy la esperanza es la alternativa. No corramos demasiado, movilicémonos, pero sabiendo que la batalla es de tiempo, de un año, de 2 años, no de 2 semanas. Y fundamentalmente tenemos que saber entender y comprender, esencialmente, que esa virtud, que es la virtud de la perseverancia, va a ser la virtud más importante para construir una alternativa, que es la única esperanza que hoy tiene España. Pero una alternativa política exige antes trabajo para hacer minorías que crean, unos en la fe, otros en la libertad, otros en la nación, minorías creativas que sean capaces de hacer una mayoría que dé la esperanza a España. Por eso nosotros no tenemos a un derecho a una cosa, es a la desesperanza. Por crudo que sea el análisis y el diagnóstico, no tenemos el derecho a la desesperanza ni a la resignación, porque los que decimos que tenemos fe sabemos que esencialmente somos personas que tenemos la esperanza como norma en nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas. Así que eso es Neos en esta segunda etapa. La segunda etapa, para hacer frente al totalitarismo y a la balcanización, van a exigir más que nunca principios, valores, fundamentos, tenacidad, perseverancia, unión, generosidad, cohesión, suma, síntesis de tantos y tantos buenos españoles que sin duda caracterizan a nuestra sociedad. Muchas gracias y espero que no hayan caído conmigo en la desesperanza a esta hora de la noche. Hoy nos movilizamos porque queremos expresar y decir muchos bastas ya. Quienes conformamos Neos estamos orgullosos y sin ambajes defendemos y planteamos una corriente cultural abierta. Buscamos la verdad. El hombre ha sido creado para la verdad, ¿no?
Es urgente volver a amar la vida sin reservas, amar la vida con todos sus defectos, con sus imperfecciones. Manifestarse como ciudadanos libres, como ciudadanos responsables, es un premio en sí mismo. Pues con este grito a la esperanza nos despedimos con una doble invitación. La primera es que cada uno se una, como decía antes Jaime y Javier, con su creatividad, con sus medios y con sus capacidades a Neos. Y la segunda es levantarnos a escuchar el himno para acabar el acto.